Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿no se están durmiendo o sí? ¿O poquito nada más? No se duerman, vamos a escuchar la palabra del Señor. El tema 152 de la serie... No, ¿verdad? Es un tema nuevo, no continuamos con nuestra serie pasada. Es un tema nuevo que lleva por título Las cosas que debemos quitar. Las cosas que debemos quitar. Todos tenemos algo que remover de nuestra vida. Siempre estamos creciendo en el Señor, perfeccionando pues la obra que el Señor hace en nosotros. Siempre hay algo que quitar, ¿no? Pues unos kilos de más, quien no quisiera, ¿verdad? Pero sobre todo en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual hay cosas que quitar. Acompáñame por favor a la carta a los Efesios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 31 y 32. Efesios 4, 31, 32. Bienvenida. Bienvenidos. ¿Ya están ahí? Si no, lo van a pasar ahí en la tele. Y dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a hacer una oración, si me acompañan cerrando sus ojos, por favor. Padre nuestro y misericordioso Dios, nos acercamos a tu presencia con temor en nuestro corazón, sabiendo que tú nos miras, que tú nos conoces, que tú entiendes lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que nada podemos ocultarte a ti, que tú lo sabes completamente todo de nosotros. Y tú nos amas como nadie más, y en ese amor, Señor, tú quieres hablarnos, tú quieres transformarnos, tú quieres cambiarnos y enseñarnos tu voluntad para nuestras vidas. Yo te ruego que tú me uses como un instrumento en tus manos para hablar tu palabra conforme a tu voluntad y tu dirección, Señor, que tú me ayudes a hablar y también a guardar silencio, que tú me ayudes, Señor, a poder exponer tu palabra con claridad y conforme a tu guía, Señor. También te ruego por mis hermanos que puedan ellos escucharte a ti en medio de la enseñanza, que puedan distinguir tu voz y que tú les hables en verdad, Señor, en lo profundo, en lo interior de su alma, ahí donde solamente tú puedes llegar, Señor. Gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno con nosotros siempre. Y si estamos vivos hoy aquí, Señor, es por tu grande misericordia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Las cosas que debemos quitar. ¿Alguna vez te ha caído algo encima que has tenido que quitar? Ya sea comida, en la ropa, agua. ¿Te ha caído popó de pájaro alguna vez? Si no te ha caído popó de pájaro, no has vivido. También hay pues manchas en la ropa que son difíciles de quitar. ¿Quién no se ha comido también, por ejemplo, unos tacos con perejil? ¿Perejil o cilantro? ¿Qué es lo que tienen los tacos? Cilantro, ¿verdad? Perdón, que los míos tienen perejil. No, cilantro, ¿no? Y que se te queda un pedazo en el diente. ¿Les ha pasado o no? Y hay que quitarlo. Queda un pedacito ahí saludando entre los dientes. Siempre hay cosas que nos estamos quitando constantemente. ¿Alguna vez se han puesto una ropa y se han visto al espejo y dicen, no, como que este
este día este color no me queda, o esta playera no me gusta, mejor me la quito y me pongo otra, ¿no? O un pantalón o lo que sea. O las manchas en el piso de la cocina usualmente, que es la cocina es la que más se mancha continuamente y hay que quitar las manchas del piso. ¿Qué haces cuando ves una mancha en el piso de tu cocina? ¿Esperas a que se quite sola? ¿O que la quite alguien por ti? Hay que quitarla, ¿verdad? Quitamos aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que pensamos que no se ven bien, como el perejil en el diente. No, el perejil, ¿va? Quedamos que era, sí, perdón, cilantro. Ay, Dios, siempre los confundo. Y quitamos aquellas cosas que usualmente nosotros nos damos cuenta que hay que quitar. Pues si no nos diéramos cuenta, pues no la quitamos, ¿verdad? Como el cilantro del diente. Tiene que llegar, cuando no nos damos cuenta, tiene que llegar alguien a decirnos, mira, ese pantalón no se te ve bien, o esa blusa no se te ve bien, ponte otra, o te cayó algo aquí encima, quítatelo. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, alguien más tiene que venir y decirnos, oye, tienes que quitar esto, cambiar esto. Y de la misma manera sucede en nuestra vida espiritual. Hay cosas que sí nos damos cuenta de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestra forma de ser, que sí logramos identificar y que sabemos que no están bien y que vamos a ir trabajando, quitando. Pero también suele pasar que hay cosas de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestra forma de ser, que están mal y no nos damos cuenta. Vamos por la vida pensando que nuestra forma de ser es siempre la más correcta, que no somos tan mala gente, que no somos tan malos cristianos o tan malas personas, tan malos esposos, tan malos hijos. Vamos por la vida pensando que somos buenos, ¿no?, en lo que hacemos. Dice el salmista en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, le decía a Dios. En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores. Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Esta traducción está muy bonita, ¿no? Te pido, Señor, que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Y Dios, a través de la vida de Pablo, les habló a los efesios y también nos habla a nosotros sobre cosas que hay que quitar de nuestra vida. De manera muy puntual estos versículos. Hay muchas otras cosas, pero de manera puntual vamos a ver estos. Y quitar es hacer que algo que estaba en un lugar deje de estar ahí. Muy, muy obvio, ¿no? Quitar es mover algo o alguien de un lugar para ponerlo en otro. Separarlo, apartar del lugar en el que estaba. Y Pablo dice en el versículo 31, quítense de vosotros. Quítense de vosotros. Y otra forma de traducir esta palabra, quítense, es desaparezcan de ustedes. Saquen de su vida, arranquen de raíz de entre ustedes, eviten estas cosas, alejen de ustedes, abandonen estas cosas. Y quitar en el griego significa levantar y llevar cargando. Levantar y llevar cargando. ¿Te ha tocado cargar cosas? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Hay cosas que son más pesadas que otras, pero siempre cargar algo, levantar y cargar algo implica realizar un esfuerzo. Realizar un esfuerzo, quitar de nuestra vida implica un esfuerzo y no un esfuerzo menor. Esta palabra quitar que está usando Pablo es la misma palabra que Juan en su evangelio utiliza cuando menciona que Cristo es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Es la misma palabra.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la mismita palabra. Jesús hizo el mayor esfuerzo para que tú y yo podamos vivir inocentes delante de Dios. Jesús quitó el pecado de nuestras vidas con su sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para cambiar nuestra vida y poder quitar esas cosas que a Dios no le agradan, debemos ser conscientes. Debemos poder entender qué es lo que tenemos que quitar. Y esto implica realizar un esfuerzo, no es simplemente saberlo y, sí, pues debo de dejar de ser tan grosero, pero bueno, mañana. No, ¿verdad? Debo dejar de tratar mal al perro, pero bueno, mañana. No, implica realizar un esfuerzo, luchar contra algo, ir contra aquello que se resiste en nuestra vida. Siempre implica realizar un esfuerzo, quitar algo. Y nada cambiará en nuestras vidas si seguimos eligiendo lo cómodo. Viviremos iguales, siempre vamos a experimentar las mismas cosas, tener las mismas actitudes si preferimos la comodidad. No quiero que me molesten, prefiero vivir cómodo. No me digas en qué estoy mal, yo estoy bien y prefiero la comodidad. Y si alguien no se esfuerza en buscar a Dios, no va a conocer más a Dios. Si alguien no se esfuerza en leer, si alguien no se esfuerza en orar, si alguien no se esfuerza en tener una relación con Dios, no va a conocer más a Dios. ¿Y qué dice Pablo que tenemos que quitar de nosotros primeramente en este versículo? Y es la amargura. Amargura. Y es algo, el significado en griego significa algo punzante, un veneno, algo amargo, algo que produce rencor y enojo. ¿Alguna vez has probado algo amargo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y sabe rico, bien rico? ¿Verdad que no? No, es algo desagradable. La amargura es algo que genera un resentimiento, usualmente es una forma de depresión en la que una persona se enfoca negativamente en lo exterior, pensando que ha sido también tratada injustamente. Cuando una persona vive algo que considera que es injusto, en el corazón se genera algo. En el corazón se instala algo que le hace enojarse en contra del mundo, en contra de las personas, incluso en contra de Dios. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, de tristeza o resentimiento, como les mencionaba, por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es una aflicción o disgusto que se mantiene por la falta de perdón, que produce falta de paz en el corazón. Una razón por la que las personas no tienen paz en el corazón es porque viven amargadas, viven enojadas, viven resentidas contra otras personas, contra el exterior, contra Dios. Yo estoy seguro que todos hemos vivido situaciones que nos han causado una molestia, que nos han causado una sensación como de, ¿por qué me pasó a mí? Que te orinó el perro y ya te enojaste. Y entonces nos enojamos hacia otra persona, hacia una situación en particular. Y si no somos sabios para tratar eso, nos va a dañar y eso que nos daña va a dañar a otros. Hebreos 12:15 es un verso conocido y que habla sobre esto y dice, fíjense, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
Mirad bien, pongan atención, que no llegue a sucederles algo en su vida que sea una raíz de amargura. Una raíz de amargura cuando crece y produce un árbol, ¿qué tipo de frutos crees que va a dar? Frutos amargos. Una raíz de amargura va a dar un fruto amargo. Y los frutos, tanto los buenos o los frutos espirituales como los frutos amargos, los prueba la gente. Los prueba la gente. Y las personas que están a nuestro alrededor también sufren las consecuencias cuando hay amargura en nuestro corazón. Cuando hay amargura en el corazón de alguien, se nota. Se nota en su forma de hablar, en su forma de responder, en su forma de hacer las cosas. Se puede distinguir que hay algo en el corazón que no le produce paz a esa persona. La amargura es como un veneno que estorba, dice el versículo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y la amargura es como un veneno que estorba, que impide el paso a la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Contamina, es decir, ensucia, corrompe, quita la pureza. No solamente en el que tiene esa amargura, sino también en el que está a un lado de esa persona. Y Pablo dice, quítense de ustedes esta raíz, este sentimiento de amargura. Y es curioso, le estaba hablando a personas que conocían el Evangelio, personas que ya habían sido evangelizadas por él o por otros pues apóstoles o hermanos. Eran personas que habían escuchado de Jesús, que sabían de qué se trataba el Evangelio, y Pablo les está diciendo, quítense de ustedes la amargura. ¿Por qué? ¿Crees que es posible que en los cristianos haya amargura? No, sí. A ver otra vez. ¿Crees que es posible que entre los cristianos haya amargura? Sí, es muy posible. Y es muy posible, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor sí, que en nuestro propio corazón haya amargura. Nos hayamos amargado por alguna situación que vivimos, que tal vez consideramos injusta, que pasamos a una experiencia y entonces nos enojamos a tal grado que eso se guarda. Y a lo mejor el mundo nos puede ver gorditos y bonitos como los pingüinos de Madagascar, pero en el interior hay algo, una raíz de amargura que en algún momento va a brotar produciendo frutos amargos. ¿Qué otra cosa dice Pablo que hay que quitar de nosotros? Continúa diciendo, el enojo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Del griego, una palabra griega, y significa respirar fuerte, furor, ardor, cólera, rabia, pasión intensa. Indica una condición agitada de los sentimientos, una explosión de ira. Es algo que se inflama súbitamente. Este tipo de enojo es una reacción inmediata de molestia ante alguna situación. ¿Has escuchado que dicen que hay personas que son de mecha corta? A esto se refiere. Que reaccionan ante alguna circunstancia inmediatamente enojados. No se detienen a pensar, no razonan lo que están escuchando, lo que están viendo, lo que acaban de vivir. Lo vemos en la calle continuamente, ¿no? Los que manejamos podemos darnos cuenta que cuando a alguno se le cierra, pues ya le recuerdan hasta la descendencia, ¿no? Es algo muy común. Personas que reaccionan impulsivamente, que son de mecha corta. Es parte de nuestra naturaleza molestarnos.
Hay alguien que pueda decir, no, yo jamás me he molestado, jamás. ¿Quién? ¿Nadie? Todos, todos. En algún momento hemos experimentado un sentimiento de enojo, nos hemos molestado. Y a veces queremos regañar a la persona que tenemos a un lado, no buscamos a quien nos lo hizo, sino quien nos lo pague. Y a lo mejor quieres explotar, pero te acuerdas que eres cristiano. ¿Tú conoces personas enojonas? Yo te aseguro que sí. Ahí cerca de mi casa, su casa, hay un puesto de tacos y a veces compramos tacos ¿de qué son? De barbacoa, me olvidan. A los que les pongo perejil. Tacos de barbacoa y es una familia, creo que son como el esposo, la esposa y creo que la hija y alguien más. Y cada que voy, el papá siempre está enojado, siempre. No hay día que yo vaya y que no lo vea molesto con su esposa o con su hija o con el otro muchacho. Siempre está enojado. Les habla grosero, les habla golpeado. Y yo digo, este señor no sé qué tendrá, qué habrá vivido, que todo el tiempo, a todas horas, está enojado. Y pues no me ha tocado compartirle, pero pues que el Señor me ayude, porque personas así son bien difíciles, complicadas. Un enojón es alguien que si no le salen las cosas como él quiere, se molesta inmediatamente, se irrita, cambia de humor inmediatamente. Y se nota. Alguien que es enojón, se nota muy, muy fácil. Y hay personas que se enojan y piensan que no están enojadas. El de al lado les pregunta, ¿te enojaste? No. ¿Estás enojado? No estoy enojado. ¿Seguro que no? No, ya te dije que no. A mi hija una vez le dije, hija, ¿estás enojada? No, papá. Bien enojada. El enojo en los seres humanos es inevitable. O sea, esta reacción es algo de nuestra naturaleza. Pero el problema es que no tratemos con eso. Que pensemos que, pues es que yo soy así, yo soy de mecha corta, ni modo. Así crecí, así nací, así me voy a morir. Eso no es así, eso no es cierto. En Dios eso no es cierto. Es algo que tenemos que entender e ir cambiando en nosotros. Yo cuando era más chiquito, antes de conocer al Señor, dicen mis papás, yo no me acuerdo, que yo era muy enojón, bien enojón, demasiado para todo. A mí los niños no me irritaban mucho, me disgustaban los niños. Yo veía a un niño y lo quería pellizcar. Ay, no. Pero gracias al Señor que cambió mi corazón y ahora ya me encantan los niños. ¿Qué cosas te hacen enojar? ¿Qué cosas te irritan? No, pues nada. A mí nada me irrita, nada. Yo siempre estoy en paz. Es cierto. Decía Pablo unos versículos más atrás, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Dice en la traducción lenguaje actual, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y el enojo es peligroso porque nos empuja a la puerta del pecado. No está mal enojarse, es parte de nuestra naturaleza. El problema es que nos dejemos llevar por el enojo a tal grado que nos haga pecar en contra de Dios y en contra de nuestros hermanos. No les estoy diciendo que está re bien enojarse, enójense. No, hay que conocernos y cuidar nuestro corazón.
Pero el enojo es peligroso, les digo, porque nos empuja, nos arrastra a la puerta del pecado si no le ponemos un freno. Este enojo al que se refiere Pablo en esta palabra es más bien como una rabieta, como una explosión emocional mal encaminada. Como a los niños cuando les quitas un juguete y se enojan, ¿verdad? Y patalean y gritan y lloran a veces cuando no logran lo que quieren. Y a veces esas actitudes infantiles permanecen en las personas hasta que son adultas, que si no logran lo que quieren se enojan. ¿Conoces cristianos enojones? ¿Crees que haya cristianos enojones? No debería haber, pero los hay. Y el problema no es que sean enojones, el problema es que lleguen a pensar que están bien, que no hay nada que cambiar en su forma de ser, que no hay nada que cambiar en su forma en la que reaccionan, que no hay nada malo en su actitud. Lo mencionó una vez el pastor, que hay personas que viven mal, se acostumbran tanto a vivir mal, que normalizan esa forma de vida y creen que eso es lo correcto, que eso es vivir bien, y no se dan cuenta. Y otra cosa dice Pablo que hay que quitar de nosotros aparte del enojo, dice la ira. No pensaría que el enojo y la ira son sinónimos, pero no. Hay una diferencia. Y esta palabra ira también significa cólera, pero implica un deseo de venganza, un deseo de castigar a alguien. Y esta definición es muy curiosa. Es un enojo sin muestras externas. Un enojo en la mente. A diferencia del concepto previo de enojo, la ira es una emoción de cólera más duradera que se queda en la mente. Hay personas que se enojan, pero no muestran su enojo, que guardan su enojo en la mente y en el corazón, que les hacen algo y por fuera sí sonríen, pero por dentro están queriendo aventarle una piedra al de enfrente. Mantienen para sus adentros ese enojo y no lo exteriorizan hasta que algo pasa. Recuerdan lo que vivieron hace muchos años que los hizo enojar y se vuelven a enojar. Les remueve algo por dentro, el recuerdo de cuando eran chiquitos y el vecino no les prestó el juguete, ¿no? Es un sentimiento de cólera que se va anidando en el corazón. Nuevamente, ¿ustedes creen que haya cristianos que guarden enojo en el corazón, que no lo muestren, pero sí lo tengan? Sí, es muy probable. Existen personas así. Lo importante o lo que Dios quiere es que en nosotros no haya un enojo guardado. Que a lo mejor con todo el mundo sí nos portamos muy buena onda, pero contenemos ese sentimiento de enojo. Estamos enojados por algo que vivimos o porque pensamos que la vida no es justa y que debimos haber nacido en Suiza y pues nos enojamos, ¿verdad? Otra cosa que dice Pablo que hay que quitar de nuestra vida es la gritería. Y esta palabra gritería significa precisamente gritar, y en profundo, ¿verdad? Gritar es levantar la voz. Y levantar la voz con la intención de que tu voz se escuche por encima de la voz de la otra persona. A eso se refiere.
con la intención de sentirte tú superior. ¿Te ha tocado ver cómo discuten personas a los gritos? Uno empiezan así bajito, ¿verdad? Y de repente se pone intensa la cosa, hasta que empiezan a gritar y a levantar la voz y uno se quiere imponer sobre el otro, o una. No siempre uno, ¿verdad? Se pelean las personas a los gritos, elevando la voz. Y la intención cuando las personas discuten a los gritos es imponerse al otro. Entonces yo levanto mi voz para imponer mi idea sobre la tuya. Yo levanto mi voz para que tú te calles y te des cuenta que yo tengo razón. Yo levanto mi voz para que tú sepas que soy inteligente, que soy capaz, que sí puedo. La idea de levantar la voz es imponerse. El propósito de alguien que levanta la voz no es escuchar a la otra persona, no es razonar, no es ceder, es imponerse. Y hay personas que son así, hay cristianos que son así, que no quieren ceder, que quieren imponer su voluntad por encima de otras personas. Ciertamente, a lo mejor no a los gritos, pero sí con su forma de ser, de manera silenciosa tal vez. Hay personas que no les gusta ceder, que siempre prefieren las cosas a su modo, a su conveniencia. Sí sucede en ocasiones tal vez que estamos platicando, usualmente puede ser con nuestra esposa o con nuestros hermanos o con nuestros papás o con nuestros hijos, que en algún momento levantamos la voz y no nos damos cuenta. Queremos imponer nuestra idea, queremos imponer nuestra forma de ver las cosas. Y sí, hay cristianos así. Otra cosa que Pablo dice que debemos quitar de nosotros es la maledicencia. ¿Y qué es la maledicencia? Es calumniar, difamar, hablar mal de otras personas, denigrar a alguien, hablar de manera ofensiva contra alguien, faltarle al respeto a alguien. Esto incluye, no siempre, pero incluye también decir groserías. No es únicamente decir groserías la maledicencia. Maledicencia es hablar mal de alguien. Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra alma. Y hay personas que cuando están hablando de otros no miden sus palabras. Tanto para hablar como para guardar silencio necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría siempre, siempre, todos los días, como en la predicación que escuchábamos el domingo. La sabiduría debe ser una necesidad en nuestra vida. Imagínense, incluso hasta para hablar necesitamos sabiduría. Uno pensaría, no, pues ¿cómo? Pues hablar, hasta el perico, todos podemos hablar. No, para hablar también necesitamos sabiduría y para callar. Santiago decía en la carta de Santiago 3:5 en la traducción lenguaje actual, dice, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¿En cuántos problemas se puede meter una persona a causa de un chisme? Es como incendiar un grande bosque. Y puede que se nos haga fácil, bien fácil hablar de otras personas. Nos conste lo que pasó o no nos conste lo que pasó. Parte de la naturaleza del ser humano es que le encanta el chisme.
pues, los programas de chismes y de espectáculos, ¿no? Son algo que llama mucho la atención. A las personas les gusta hablar, les encanta hablar de otros, ¿no? Y ciertamente hay momentos en los que se puede hablar de ciertas cosas que son relevantes, que son importantes, que a lo mejor relacionadas con otras personas. Y el propósito, siempre, ¿cuál es el propósito de eso? Edificar, siempre debe ser edificar o guardar la vida de alguien con tal de que eso que pasó no se repita. Siempre debe haber un buen propósito detrás de las cosas, no simplemente hablar por hablar. Otra cosa que dice Pablo que tenemos que quitar de nosotros es la malicia. Ay, ¿a poco hay cristianos malos o con malicia? Pues, según Pablo, sí. Y la palabra malicia significa maldad, iniquidad, sentimientos de odio, hostilidad, intención encubierta para beneficiarse de algo y perjudicar a alguien. Malicia, actuar con malicia. Hacer algo para yo salir beneficiado, no importa quién se perjudique. Es una mala disposición del corazón hacia otra persona, escondiendo una apariencia engañosa. Apariencia. Te portas bien con otros, pero es solo apariencia. Como los fariseos que sentían hostilidad y tenían malicia en su corazón contra Jesús. ¿Cuántas veces no le hicieron preguntas para hacerlo caer? Para que él se viera mal. Y en todas las ocasiones Jesús contestó con tanta sabiduría, con tanta gracia de parte de Dios. ¿Alguna vez has dicho, esta persona me cae mal? Aún siendo cristianos, es posible que podamos llegar a expresar eso. Ya sea a lo mejor un actor de la televisión, un cantante famoso, o cualquier persona. Ay, esa señora me cae mal y ni la conoces, ¿no? Paquita la del barrio me caía mal, ¿no? Ni la conocíamos, ¿no? La malicia es cuando alguien te cae mal, tan mal, que te alegras de que no le vaya bien. Te alegras de que no prospere, te alegras de que no le salen bien las cosas. Y a lo mejor en tu interior no le dices a nadie, pero en tu interior dices, ay, qué bueno que le pasó eso, para que se le quite, a ver si se vuelve más humilde. Nosotros ahí bien cristianos, ¿no? Cuando yo era más joven, había un cantante cristiano famoso que me caía mal porque se me hacía bien payaso, muy fantoche, dijera, ¿no? Muy presumido, muy pretencioso. Y alguna vez lo escuché decir en una entrevista que él no fue a una entrega de premios, los premios ARPA, no sé si los han llegado a escuchar, ¿no? Que premian la música cristiana en América Latina. Y que no iba a ir, lo invitaron, pero no iba a ir porque él no iba a ganar un premio. Y entonces dice que Dios le habló y le dijo que, pues que para quién hacía la música, si para Dios o para los hombres. Y entonces dijo él, entonces ahí reaccioné que sí tenía que ir al evento. Y yo dije, tantos años de cristiano y hasta apenas se da cuenta, tantos años de ministerio como líder de alabanza, y se está dando cuenta de que lo que hace no es para los hombres, sino para Dios. Y eso me dio a entender que todo lo que hizo antes y probablemente lo que hizo después, su propósito era que lo vieran los demás. Su propósito no era poner a Dios en el centro. Y créanme, es un músico virtuoso,
talentoso, con una voz muy pues bendecida por Dios, pero su corazón estaba en otro lugar. Y yo cuando lo conocía y les digo, me caía mal, pero pasando, cuando uno va entendiendo es que no debe guardar esas cosas en el corazón, cambia la forma de razonar. Uno ya puede decir, Señor, toca el corazón de este hombre, bendice a su familia, que pueda entender tu palabra, que pueda en verdad tener un corazón humillado a ti. Y entonces uno puede ya cambiar la forma en la que ve a las personas. Pero antes uno puede guardar malicia en el corazón y pensar mal de otros. Tal vez porque no te agrada su forma de ser, la forma en la que habla, la forma en la que piensa, la forma en la que hace tales o cuales cosas. El simple hecho de no amar a alguien es un acto de malicia, hermanos. Tú puedes pensar, no, pues no le deseo mal, pero tampoco bien. No, pues eso no es así. Dios nos llama a amar a los demás. Siempre, no cuando tenemos ganas. La malicia no es necesariamente golpear a alguien, provocarle a alguien un mal. El hecho de no amar a la persona o no desearle bien es malicia. ¿Y esto ustedes creen que puede haber en el corazón de cristianos? Sí. Pues les digo, yo soy un ejemplo de eso. Y entonces dice Pablo, quítense todas estas cosas de ustedes. Y lo que deben hacer es esto, en el verso 32. Antes sed benignos unos con otros. Y estas actitudes que vimos antes son 6. Actitudes del corazón que Pablo le enseña a los efesios y también a nosotros que deben quitar de su vida. Están íntimamente relacionados con el trato que tenemos hacia otras personas, hacia los hermanos, principalmente hacia los de nuestra casa. Y una manera visible, una manera práctica, una manera en la que podemos mostrar amor a los demás es en esto que dice Pablo en el verso 32. Sean benignos, misericordiosos y perdónense unos a otros, como Dios los perdonó en Cristo. Una manera en la que nos podemos amar unos a otros, como mencionaba el pastor el miércoles pasado. Una manera práctica en la que nos podemos amar unos a otros es esto, siendo benignos. Y la palabra benigno significa útil, bueno, placentero, agradable, de buena calidad, gentil, amable, mostrando buena voluntad, comprensión y simpatía. ¿Cómo debemos ser con los hermanos? ¿Cómo debe ser con la persona que tienes a un lado, o atrás, o adelante? Pues debe ser útil para tu hermano o hermana que tienes a un lado, debe ser amable, debe ser agradable, debes mostrar una buena voluntad con tu hermano y tu hermana que tienes a un lado. Tú debes ser útil para tu hermano o tu hermana. Si tú dices, no, pues, yo en mi vida y hay que los demás se hagan bolas con sus cosas, ¿no? La razón por la que somos iglesia, por la que venimos a una iglesia y por la que permanecemos en una iglesia, es para ser de bendición. Para ser de bendición a los que tenemos a un lado. No venimos a la iglesia por religión, o porque pues hay que ser de una iglesia y hay que ir a una iglesia y hay que congregarse en una iglesia. Y bueno, esta pues me queda cerca, ¿no? El propósito es ser de bendición.
ser útil, ser amable, ser placentero con los hermanos. Pablo decía en Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengas oportunidad, haz el bien a tus hermanos. Debemos ser útiles, hermanos, útiles. Debemos ser también misericordiosos. Significa compasivos, empáticos, con un corazón tierno. Y alguien compasivo es alguien que se identifica con el pesar y el dolor que atraviesa a otra persona, de tal forma que es motivado a realizar una acción. Y esto, hermanos, es un paso más profundo en el amor hacia los hermanos. Porque no es solamente ser amable y ser útil a otro, ¿no? Implica tener carga por tus hermanos, por tus hermanas, por tu iglesia, por los que están atravesando alguna situación difícil. Se puede ser amable con alguien, pero a lo mejor hasta ahí. Sí, soy amable contigo, te trato bien, no te deseo el mal, pues, pero a lo mejor hasta ahí. Y en el corazón no hay un acercamiento, no hay una empatía, no hay una identificación con el dolor o la situación difícil que pueda atravesar un hermano o una hermana. Y nadie está exento de necesitar en algún momento misericordia. Nadie. Todos necesitaremos y necesitamos que nuestros hermanos y nuestras hermanas nos muestren compasión, misericordia, que alguien es de tanta bendición, alguien que se identifica con el dolor del otro, porque la carga se puede llevar más ligera, porque oran por ti, te bendicen, te preguntan cómo estás. Son personas que se interesan en verdad. Y esta compasión se puede mostrar a los hermanos por medio de la oración. Y no orar una vez en la iglesia. De que diga, pues vamos a orar por un hermano que está pasando una situación difícil. Y oras en la iglesia y sales de la iglesia y se te olvida. No, esto implica identificarse con el dolor de alguien más. Esto es la compasión que Pablo le está diciendo a los efesios y nos dice a nosotros que también debemos mostrar. Una preocupación genuina por el bienestar de tu hermano, de tu hermana. Pregúntale cómo ha estado, cómo está, cómo le ha ido en el trabajo, cómo está su familia, en qué lo puedes bendecir. Eso es ser iglesia, eso es ser parte del cuerpo. Que cuando suban un motivo de oración en el grupo de WhatsApp, aparte de poner una manita o en oración, en verdad estemos orando, como si fuera nuestra situación la que está pasando el otro hermano o hermana. No seamos indiferentes. ¿Cómo nos dice Pablo que también debemos ser o actuar? Dice, perdonándonos unos a otros. Y esta palabra perdonar es, pues, conceder un favor, mostrar bondad, cancelar una deuda, tratar generosamente a alguien que nos ha ofendido.
así como Cristo nos perdonó a nosotros, como Dios nos perdonó en Cristo, ¿no? Todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. ¿Cuántos aquí han experimentado el perdón de Dios? ¿Cuántos pueden decir, sí, yo he sentido cómo Dios ha perdonado mis pecados? Yo sé que Dios ha perdonado mis pecados. Todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios también han recibido la capacidad de parte de Dios, la gracia de parte de Dios para perdonar. Si alguien no puede perdonar, probablemente es porque aún no ha entendido cuánto le ha perdonado Dios. Así como nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, el perdón de Dios, algo inmerecido, tan inmerecido de parte de Dios, tal vez puedas perdonar. No es que esa persona que me hizo tal cosa o que actuó de esta forma no merece perdón. Pues ahí podemos voltear a la cruz y darnos cuenta que nosotros tampoco merecemos perdón. Puede ser difícil, puede ser complicado, pero no es imposible. No es imposible. Dios nos manda a perdonar, Dios nos enseña que hay que perdonar. No tenemos excusa alguna para no mostrar esa misericordia que nos ha abrazado. No podemos perdonar a alguien más de lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuántos aquí han sido perdonados por Dios? Tenemos esa gracia de parte de Él también para perdonar. Como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y como mencionaba el pastor hoy en el devocional de hoy, no sé cuántos lo leyeron, a veces se nos olvida lo que costó nuestro perdón. Se nos olvida cuánto nos ha perdonado Dios, de dónde nos ha sacado Dios tantas bendiciones, tanto cuidado, tanto favor, tanta ayuda, tanta paciencia, tanta bondad, tanta provisión. Todos hemos recibido de Dios algo inmerecido. O tú puedes decir, no, yo sí lo merecía. No, nadie de nosotros puede decir, no, yo sí lo merecía. Debemos ser sinceros, humildes y capaces de reconocer nuestra condición, como mencionaba también el pastor, ¿no? Debemos conocernos a nosotros mismos, saber que en verdad necesitamos tanto de su ayuda, de su gracia, de su perdón, que somos personas bien, a veces malagradecidas con el Señor o incapaces de responder de la manera que Él nos pide. Debemos saber que nuestro corazón a veces es engañoso y perverso y que puede hacernos creer que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. No ganamos nada ocultando cosas, tratando de ocultar nuestras incapacidades o nuestros pecados. No ganamos nada. Debemos humillarnos a tal punto que en verdad roguemos a Dios por su intervención en nuestra vida para alumbrar nuestros ojos y que podamos quitar de nuestro corazón aquellas cosas que necesitamos quitar. Nadie es perfecto, nadie
tiene una vida en la que no necesite quitar algo para que Dios intervenga. Todos necesitamos crecer y crecer y crecer a la medida de la estatura de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración y terminando. Hay cosas que a lo mejor no vemos de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestra forma de entender las cosas. A lo mejor vamos por la vida pensando que estamos haciendo bien las cosas. Pero no siempre es así. Necesitamos que Dios nos ayude a entender, a ver lo que debemos cambiar y cambiarlo. Que Dios nos dé la fuerza, la gracia, para que cuando veamos esas cosas que necesitamos cambiar, lo hagamos, porque de nada nos sirve saberlo si no hacemos nada. Amado Señor, Dios misericordioso y bondadoso eres tú, Señor, con todos nosotros. Tú sabes, Señor, que somos frágiles, que somos débiles, que somos tan incapaces en nuestra propia fuerza de cambiar y de hacer las cosas que necesitamos. En verdad no podemos sin ti, Señor. No podemos sin ti. Sería engañarnos, Señor, pensando que podemos hacer las cosas y vivir nuestra vida sin ti. Amado Padre, en esta preciosa noche que nos das, te rogamos que tú nos dé la fuerza y la gracia para ir quitando de nuestro corazón, de nuestro carácter, las cosas que tú nos has dicho que tenemos que quitar y que tal vez no hemos hecho, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú quieres perfeccionar nuestro carácter, que nos parezcamos a Cristo, no que vivamos una religión. Que en verdad nuestras vidas reflejen a Cristo. Para ello necesitamos ir quitando cosas y quitando cosas para que tú llenes esos espacios con tu palabra, con tu luz, con tu espíritu, con tu gloria, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor, ven a nuestras vidas, te necesitamos. Limpia nuestras manos, purifica nuestro corazón. Haznos ver que Cristo es suficiente. Y que en ti tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Que te podamos amar a ti por sobre todas las cosas. Y en ese amor recrearnos y deleitarnos en ti, Señor. Porque para eso nos has creado, Señor. Nuestras vidas están en paz y completas contigo, Señor. Gracias te damos en esta noche. Llévanos con bien a casa, Señor.
Que tu palabra siga hablándonos, cambiándonos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, somos despedidos. Que Dios les lleve a comer a casa.